Las leyes de la guerra o el derecho internacional humanitario son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. El principal objetivo del derecho internacional humanitario es preservar un poco de humanidad durante los conflictos armados, para así poder salvar vidas y aliviar el sufrimiento, permitiendo además que sea posible volver a convivir cuando acabe la guerra. Para ello, el derecho internacional humanitario regula cómo se libran las guerras basándose en dos premisas: debilitar al enemigo y el sufrimiento. Las normas de la guerra son universales. Los convenios han sido ratificados por los 196 estados. Son muy pocos los tratados internacionales que tienen este nivel de apoyo. Todos los beligerantes deben respetar el derecho internacional humanitario, tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados no estatales. Si las normas de la guerra no se respetan, hay consecuencias. Tanto los estados como los tribunales internacionales se encargan de documentar e investigar los crímenes de guerra. Las personas que cometan crímenes de guerra podrán ser enjuiciadas. La guerra es ni más ni menos una de las formas que tienen los seres humanos para resolver sus conflictos. Son los mismos seres humanos, con sus voluntades, incitados por sus diversas pasiones, intereses o ideales, quienes modelan la historia, la geografía y tienen responsabilidad en los acontecimientos que inician, incluyendo los bélicos. En apoyo a esta apreciación, la consideración de Thomas Nagel sobre este asunto es valiosa en cuanto cataloga la guerra como una forma más de relacionarnos. El Tratado de Regularización de la Guerra está conformado por 14 artículos y fue firmado un día después del Tratado de Armisticio, es decir, el 26 de noviembre de 1820, en la misma casa donde se firmó la proclama de guerra a muerte en 1813. En él se plasman los derechos de los prisioneros de guerra hasta lograr su canje y se expresa que la asistencia, cuidados y alivios de los prisioneros deben ser igual a la atención de los miembros del ejército que los posee. Del mismo modo se declara obligatorio y a la brevedad posible el canje de prisioneros, el cual se realizará clase por clase y grado por grado, y dando por superiores el número de los subalternos. Este artículo 12 hace referencia a los últimos honores de los cadáveres y ordena entregar los cadáveres que sean reclamados por los gobiernos contrarios o por particulares. La ONU en su artículo 51, derecho de legítima defensa individual o colectiva, señala que se puede ejercer el derecho de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Los estados deberán comunicar inmediatamente al Consejo las medidas tomadas y suspenderlas tan pronto como el Consejo haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. La agresión es el uso de la fuerza armada por un estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Una intervención militar es el envío de tropas para controlar una situación, una función que debería cumplir otro tipo de fuerzas u otras autoridades. En las relaciones internacionales, la intervención se asocia a dirigir de manera temporal los asuntos interiores de otra nación. La intervención humanitaria está diseñada para contemplar las consecuencias, pero no las causas de los conflictos. En otras palabras, no está diseñada para resolver los conflictos. Su único objetivo es proteger la dignidad humana y salvar las vidas. Preguerra. Es la fase anterior a la guerra propiamente dicha. Lo que verdaderamente caracteriza al estado de preguerra es que se trata de una situación originada por cualquier causa o varias causas concurrentes. Puede ser simplemente un conflicto individual que ha ido complicándose paulatinamente y que introduce un elemento de la normalidad en las relaciones internacionales, haciendo prever y posterior desenlace hacia la guerra y planeando ya los campos del futuro conflicto. Guerra aérea. Es el uso de aviones militares y otras máquinas que vuelan en la guerra, incluyendo el transporte militar de carga para favorecer los intereses nacionales. Guerra terrestre. Guerra terrestre en el siglo XXI engloba tres tipos diferentes de unidades: infantería, fuerza acorazada y artillería. Las fuerzas terrestres incluyen al personal, a la plataforma de armas, vehículos y a los elementos de apoyo que operan en tierra para cumplir las tareas y las misiones asignadas. Guerra marítima. Sí es cada vez más difícil definir la naturaleza de la guerra marítima en relación con las restantes manifestaciones de la guerra terrestre o aérea. Ante el actual desarrollo de conflictos armados, debemos llegar a la misma conclusión al estudiar su normatividad, pues son complicaciones de las mismas numerosas leyes y de usos de guerra en general, lo que podríamos denominar como parte general
del derecho de los conflictos armados. En sentido estricto, la guerra marítima es la que tiene lugar en el mar mediante el empleo de buques o fuerzas marítimas contra objetos marítimos. Comienzo y fin de la guerra. La guerra iniciaba anteriormente con la declaración de guerra. La declaración de guerra buscaba terminar con el estado de paz entre los beligerantes, sustituyéndolo por el estado de guerra con todas las consecuencias que con ello lleva. Terminación. La terminación trae consigo el fin del estado de guerra y trae como consecuencia el restablecimiento de la paz. Puede ser difícil determinar el momento exacto en que ésta tuvo lugar, por lo que esa incertidumbre se debe evitar, ya que la terminación de la guerra tiene consecuencias jurídicas, por lo que por medio de un instrumento jurídico, un tratado de paz, se establece el momento y las condiciones en que el estado de guerra puede considerar terminado. Además, existen otros que tienen carácter de provisional. Tipos de guerra: guerra absoluta, guerra ártica, guerra asimétrica, guerra civil, guerra climática, guerra bacteriológica o biológica, guerra comercial, guerra convencional, guerra de agresión, guerra de baja intensidad, guerra de cuarta generación, guerra de desgaste, guerra de guerrillas, guerra de información, guerra de posesión, guerra psicológica, guerra de trincheras, guerra eléctrica, guerra fría. Derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participarán en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. Por eso también suele llamársele derecho de guerra o derecho de los conflictos armados. Aquí vemos un principio que es el de neutralidad, que impone el deber de abstenerse de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. Este principio lo aplica principalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, quien se limita a procurar únicamente a las personas y no a los estados que están en conflicto. Una rama del derecho que está íntimamente relacionada es el derecho penal internacional, ya que es la rama por la cual se prohíben ciertas categorías de conducta consideradas delitos graves. Se regulan procedimientos para la investigación y el enjuiciamiento y el castigo por esas categorías de conducta. Para hacer respetar el derecho internacional humanitario es fundamental reprimir las violaciones graves de esta rama de derecho, especialmente si se tiene en cuenta la gravedad de algunas violaciones consideradas crímenes de guerra, cuyo castigo redunda en interés de la comunidad internacional en su conjunto. Ahora bien, los tribunales penales internacionales especiales, estos son creados dadas las exigencias políticas o las circunstancias propias de algunas situaciones que han conducido al establecimiento de sistemas de justicia específicos, como el Tribunal Especial para Sierra Leona, el Tribunal Especial iraquí, las salas especiales para Camboya, las salas especiales de delitos graves en Timor-Leste y el sistema judicial de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas de Kosovo. El Estatuto de Roma es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Tiene como objeto la protección de todos los individuos de la especie humana, concretamente respecto a los grandes crímenes que se han cometido contra la humanidad en años anteriores, los cuales han conmovido la conciencia de la comunidad internacional, con lo que se pretende poner fin a la impunidad, evitar las amenazas y la perpetración de nuevos crímenes. Ahora, por último, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Es un órgano judicial independiente creado con carácter permanente por la comunidad internacional de estados para enjuiciar a los autores de los crímenes comprendidos en el derecho internacional más graves posibles, como el genocidio o otros crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La estructura organizacional de la Corte Penal Internacional se encuentra integrada por 4 órganos principales, que son los siguientes. La Presidencia es el órgano más importante y está integrada por un presidente, seguida de un primer y segundo vicepresidentes. Estos funcionarios son electos por mayoría absoluta de los magistrados. Su cargo es renovable cada 3 años. Las cámaras. Existen 3 divisiones: la división de apelaciones, la división de juicio y la división de prejuicio. La función principal de la Fiscalía es de llevar la investigación y persecución de crímenes que son de la jurisdicción de esta Corte.
La Secretaría se encarga de todos los aspectos relacionados con la administración de la Corte y de presentar los servicios como son de traducción, de finanzas, administración, personal y demás servicios exclusivos para la Corte Internacional. ¿Quiénes integran la Corte Penal Internacional? A partir del 24 de marzo del 2010, 111 países de los 192 que forman parte de la ONU son estados parte del Estatuto de Roma, es decir, que forman parte de la Corte Penal Internacional. 30 son africanos, 15 asiáticos, 17 de Europa Occidental, 24 de América Latina y el Caribe y 25 estados europeos occidentales. La Corte Penal Internacional tiene la capacidad de investigar y juzgar a los responsables de las violaciones más grandes del derecho internacional humanitario, como lo son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, entre otros. Según lo establecido en el artículo 5 del Estatuto de Roma, los delitos internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional están clasificados en 4 grupos y son los siguientes: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agregación. Para el procedimiento hay que seguir 3 fases, que son las siguientes: el examen preliminar, la fase de investigación y enjuiciamiento, el juicio oral que se da ante la sala de primera instancia y concluye con la emisión de una sentencia. En esta parte y en contra de la sentencia se pueden interponer 2 recursos impugnatorios, que son los siguientes: el recurso de revisión y el recurso de apelación. En el artículo 7 del Estatuto de Roma encontramos establecidos los delitos penales internacionales, que son genocidio, crímenes de lesa humanidad, asesinato, desaparición forzada, desplazamiento forzado, esclavitud, exterminio, genocidio, persecución, privación de la libertad, tortura, violencia sexual, crímenes de guerra y delitos de agregación.